A todas las personas que nos acompañan, nos congratula darles la más cordial bienvenida al Salón Jesús Reyes Heroles del Conjunto Bucareli y la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su asistencia. Gracias a nuestros amigos del CETIS 11 que nos están acompañando el día de hoy, que ya fueron parte de un abanderamiento y que están muy entusiasmados a participar en las actividades que tenemos aquí en la Secretaría de Gobernación. Asimismo damos también un agradecimiento muy especial a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan también el día de hoy: Colegio Nacional de Enfermeras, Save the Children, la Fundación Yolanda Castillo, Bienestar Sin Fronteras y representantes del mecanismo de colaboración de las organizaciones de la sociedad civil del Gobierno de México. El foro articula compromisos y políticas de parte del Presidente de la República para construir el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, erradicar la corrupción, el dispendio, la frivolidad y todos los objetivos centrales de este sexenio. Para dar la bienvenida a este evento, le vamos a dar el uso de la palabra al titular, maestro Carlos Antonio Alpizar Salazar, titular de la Unidad de Desarrollo Local. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Aprecio mucho poder compartir este foro, este conversatorio, este congreso, simposio, todo lo que realmente es, porque hoy la Secretaría de Gobernación estamos de manteles largos y nos engalana la presencia de una gran servidora pública, de una persona de Estado, una gente responsable, una gente que ama su país, que ama el derecho, que ama que las cosas funcionen y que deben de funcionar bien. Me refiero a la doctora María de la Luz Mijangos Borja, quien es la fiscal especializada en temas de corrupción de la Fiscalía General de la República, a quien tengo el honor principalmente de conocer desde hace muchos años. Hemos sido compañeros de trabajo, hemos tenido la gran oportunidad de poder tocar temas de Estado. En mi paso por el Poder Judicial Federal fue un paso en el cual lo celebro, admiro, como una gran experiencia, pero lo más importante, que pude tener la oportunidad de aprender de alguien, no solamente de instituciones, sino de figuras públicas y de personajes importantes en la vida pública de nuestro país, que es mi amiga, la doctora María de Luz Mijangos Borja, a la cual aprecio y recibo en nombre de mi secretaria, a la maestra Luisa María Alcalde Luján, en su representación, y que le doy la bienvenida a nombre de ella y de todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Gobernación, porque el tema de anticorrupción es un tema que no solamente es de palabra. El tema de corrupción y anticorrupción, yo tuve la oportunidad hace muchos años de poder ser partícipe de la creación del nuevo sistema anticorrupción, el cual me dispensaron el gobierno del país poder estar en la lista de los 18 magistrados anticorrupción, la cual sigue pendiente en el Senado de la República por temas más que nada políticos, entre partidos políticos, que por gobierno. Pero desde ahí he tenido la oportunidad de conocer más adentro el tema de la anticorrupción, que hoy la señora fiscal nos va a hacer una exposición más clara de todo lo que ha sido desde hace unos años, prácticamente desde el 2013, que se inició la nueva forma de poder gobernar a través de un sistema nacional anticorrupción que consta de muchas áreas y que congrega muchas áreas, como así era el estudio que se pretendía realizar, y donde están inmersos varias instituciones de gobierno y no solamente, que espero puedan aprender algo de este curso, y deben de poner atención porque es parte de la vida de un país, y esto es lo que les va a hacer ser hombres de bien. Ojalá puedan poner atención, y les agradezco mucho su respeto a la fiscal y a la institución. Para eso los invitamos, para que tengan esta gran oportunidad de aprender. Gracias.
Entonces, esto que hemos venido desarrollando hoy, la Secretaría de Gobernación emprende una nueva forma de trabajar que ya veníamos haciendo y que hoy nos enganamos fuerte y hacemos que esto funcione para que a través de la Fiscalía General de la República, en esta institución tan noble que es la Fiscalía Anticorrupción, nos puedan dar todo el fortalecimiento de las normas y democracias participativas para la prevención y el combate a la corrupción en México y en Latinoamérica. Hemos realizado de manera conjunta con el equipo de la Fiscalía General de la República y las organizaciones de la sociedad civil la colaboración de varias instituciones para poder trabajar sobre temas de corrupción y hacer saber que la corrupción es un peligro latente, no solamente para las instituciones, sino para el país y como educación hacia cada uno de los que somos mexicanos, y que socava la confianza en las instituciones gubernamentales y que debilita la economía y perpetua la desigualdad, que sin embargo existe un camino muy claro para poder abordar este gran problema, que es el fortalecimiento de las democracias participativas que involucran a la sociedad civil para poder llevar a cabo el fomento y la toma de decisiones. Es fundamental permitir que todos y cada uno de los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de que cada uno de sus líderes, tomar decisiones informadas en cada una de las urnas y puedan fomentar la rendición de cuentas y asegurar que los intereses públicos sean el centro de las decisiones gubernamentales. La transparencia, la participación ciudadana en la vida pública y en la educación son nuestras armas más poderosas en esta gran lucha. Debemos de trabajar de manera conjunta, como ciudadanos, como funcionarios públicos, como miembros de la sociedad civil y dentro de la administración pública, para construir un futuro más justo. Tengo plena convicción que este tipo de eventos, de cursos, de conversatorios, son gran parte lo que nos va a hacer que nuestros conocimientos sean adquiridos de manera favorable, que reflejarán positivamente en las labores diarias de los presentes y de todos los que somos miembros de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General de la República, para todas y cada una de nuestras labores diarias, para que sean así dotados de herramientas para desempeñar nuestras funciones con una actitud en pleno respeto al Estado de Derecho y a la lucha contra la corrupción. Enhorabuena a todos los compañeros que trabajan aquí en la unidad y en la Secretaría de Gobernación. Debemos de aprovechar la presencia de la doctora, la cual es una gran funcionaria, a la cual debemos de aprenderle mucho, y no solamente ello, que nos viene a exponer las experiencias y cómo debemos de hacer bien las cosas. Yo siempre, en todos y cada uno de mis participaciones que he tenido en este nuevo cargo que me confiere la Secretaría de Gobernación, siempre he hablado de combatir la corrupción y de hacer bien las cosas. Estamos en el mejor momento, en un momento tan importante en la vida pública de este país, que debemos desarrollarnos como verdaderos funcionarios públicos y que debemos de ser que nuestro país querramos más a México y querramos más a nuestras instituciones, porque de ellas nos dependemos y de ellas podemos saber dónde podemos encontrar la solución a cualquiera de nuestras preocupaciones. Yo le agradezco mucho a la fiscal María de la Luz Mijangos que nos pueda venir a enseñar todas y cada una de sus experiencias como ponente, como funcionaria y como mujer de Estado. Pero le agradezco mucho de antemano, de la manera personal, poder compartir esta mesa con ella. Y así, siendo hoy las 11:18 de la mañana, le damos por inaugurado el curso de capacitación en el marco de la implementación de la Política Nacional Anticorrupción, con aquel curso de fortalecimiento de las democracias participativas para la prevención y el combate a la corrupción en Latinoamérica. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro titular, Carlos Antonio Ortiz Salazar, titular de la Unidad de Desarrollo Democrático. Como parte de esta estrategia de capacitación que estamos llevando el día de hoy, de manera conjunta con la Fiscalía General de la República, que nos acompañen, estamos transmitiendo ahorita por Zoom a Guatemala y a Estados Unidos a través de las organizaciones de la sociedad civil, para que le pido a que por favor cierren los micrófonos. No, está bien, está bien. Cierren los micrófonos. A las 10 de la mañana,
estamos transmitiendo ahorita con algunas personas que se están conectando desde Estados Unidos, en Bienestar Sin Fronteras, en 3 estados de allá, que están en Arizona principalmente, ¿no? Que están 3 ciudades conectadas, en Texas, y también en unas organizaciones que están en Estados Unidos, en Florida. También estamos conectados ahorita con algunas organizaciones de Guatemala, que a través de la Embajada de México en Guatemala decidieron inscribirse también a este curso de capacitación. Han venido participando ya en diversas actividades, y este curso de capacitación está diseñado para los servidores públicos, pero también para las organizaciones de la sociedad civil. Parte de este trabajo lo hemos realizado con el liderazgo del titular de unidad, licenciado Carlos Alpiza Salazar, de nuestro director general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil, Pedro Chapa, de Enrique Cepeda, que se encuentra también el día de hoy aquí con nosotros representando a Construcción de Ciudadanía, de líderes de organizaciones como Save the Children, que aquí está Alfonso Cuaré, están también nuestro Colegio Nacional de Enfermeras, que siempre nos apoyan en todas las organizaciones, ¿no? Disculpen por estos temas un poquito técnicos de la transmisión que estamos haciendo por Zoom. En este momento, pues parte del entusiasmo que ha despertado este tema y esta capacitación que estamos llevando el día de hoy. Me permito dar lectura a la síntesis curricular que nos han compartido de la Fiscalía General de la República, de nuestra invitada especial, para dar entrada a su conferencia. María de la Luz Mijangos Borja estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Complutense de Madrid obtuvo una licenciatura en Derecho por oposición y un doctorado en Economía aplicada en Derecho. Igualmente tiene la especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Además fue becaria Fulbright para realizar la estancia postdoctoral en la Facultad de Derecho de Yale, en Estados Unidos, durante la cual analizó la negociación del Tratado de Libre Comercio en América Latina desde el punto de vista jurídico y los gastos fiscales. En el ámbito académico, la doctora Mijangos fue investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 10 años estudió el presupuesto de fiscalización y combate a la corrupción, igualmente la impartición de clases sobre derecho financiero, transparencia y fiscalización en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras escuelas. Además, ha escrito una decena de capítulos de libros y artículos sobre combate a la corrupción y es autora del libro Costos Fiscales y Reconvención Industrial, publicado por la Universidad Complutense, y coautora del libro Estado de Derecho y Corrupción de la editorial Portul. Tiene una sólida trayectoria como servidora pública. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal la eligió en 2000 y la reeligió en 2004 como Contraloría Mayor de Hacienda. Entre 2010 y 2018 fue coordinadora de asesores de un consejo del Instituto Nacional Electoral entre 2010 y 2018, especializándose en temas relacionados con la fiscalización de los recursos de partidos políticos y materia de lo contencioso electoral y la elaboración del proyecto de presupuesto del Instituto. En marzo de 2019 fue designada como la primera fiscal especializada en materia de combate a la corrupción de la Fiscalía General de la República. En tal calidad ha tenido responsabilidad de inicio de operaciones de la Fiscalía Especializada. Asimismo, en virtud de ese cargo, es integrante del Comité de Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctora, sea usted bienvenida a la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias a todos. Quisiera iniciar saludando a la titular de la Secretaría de Gobernación, a la licenciada Luisa María Alcalde Luján, por hospedar este evento, y a los funcionarios de esta dependencia que nos acompañan, a los integrantes de la sociedad civil y a quienes siguen la transmisión por internet. También es importante, en primer lugar, agradecer al licenciado César Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, por tener la iniciativa para la organización de este curso, y al titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, al maestro Carlos Alpiza Salazar, que en la presentación ya fue
muy elogioso, no voy a corresponderle, pero porque no podría, pero le agradezco también estar hoy aquí presente, por tener a todos ellos, por tener la iniciativa para la organización de este curso y por el muy cálido recibimiento y la atención de invitarme a inaugurar con este curso, con esta conferencia. Comentaba al inicio de la conferencia que es muy especial para mí este día, no solamente por estar en este lugar, sino por estar entre amigos, por estar hablando de un tema que nos ha ocupado como bien señaló el maestro Alpizar, en los últimos tiempos, en nuestras horas de trabajo y en todas las reuniones. Ha sido un tema central, es un tema central en estos tiempos el combate a la corrupción. Pero yo quisiera iniciar por eso comentando que para tratar de un problema, para ver de qué vamos a hablar, lo primero es entenderlo. Y por supuesto, un foro como este es una oportunidad propicia para ello, más aún al tratarse de un tema tan complejo como la corrupción. Cuando vemos todas las definiciones de corrupción, siempre te dicen que es multifactorial, que es un asunto muy complejo, que es un asunto que tiene muchísimos años, que su historia se remonta a todos los tiempos. Y entonces, cuando vemos eso, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo vamos a definir la corrupción? ¿Qué es lo que vamos a entender por corrupción? En los próximos días, algunos de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción compartirán diversos temas relacionados con el combate penal a la corrupción. Expondrán la diferencia de competencias entre los ámbitos administrativo y penal, federal y local, hablarán de las diferencias entre los tipos penales de corrupción, explicarán cómo se llevan a cabo investigaciones de delitos por hechos de corrupción en el marco del sistema penal acusatorio y presentarán cómo se articulan estos esfuerzos dentro de todo el marco institucional mexicano para combatir la corrupción. Pero sin embargo, lo primero que quisiera comentarles es esto que les decía antes. ¿Qué entendemos por corrupción? No hay un solo delito que se llame corrupción. Más bien, a nivel federal, es un catálogo de 13 delitos que se encuentran en el libro segundo, título 10 del Código Penal Federal. Estos se introdujeron nominalmente en la reforma de 2016 al Código. Pero aquí hay que tratar, antes que vernos en la materia penal, hay que tratar un tema fundamental. Comentaba también al inicio, antes de ingresar al auditorio, que un curso como este que hoy diseñaron ustedes es algo muy diferente a lo que siempre vemos en todas las ofertas académicas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de corrupción, teóricamente, académicamente, siempre estamos pensando en un combate administrativo, pensamos en la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, pensamos académicamente en mecanismos para prevenir las leyes de adquisiciones, todas las circunstancias, las declaraciones, las 3 de 3, en fin, pensamos en todas estas cuestiones administrativas. Sin embargo, los ciudadanos, cuando nos referimos a la corrupción, pensamos en los hechos de corrupción y en el combate penal a la corrupción. Cuando nosotros pensamos en que se sanciona a un servidor público por un hecho de corrupción, siempre pensamos en el extremo que es la cárcel. Y cuando lo abordamos académicamente, pensamos en la parte administrativa. Entonces, les comentaba eso al inicio y les decía, este evento es diferente porque este evento lo que está haciendo es poner el ojo, poner en el centro de todo el tema penal.
Entonces, en primer lugar, que ustedes les sepan que lo que nos vamos a estar refiriendo en los próximos días, los servidores públicos, como antes señalé, de la Fiscalía General de la República, concretamente de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, es en la corrupción de tipo penal. Y aquí es donde ya vemos esta primera parte que les decía antes. No hay un tipo penal que se llame corrupción, pero sí hay 13 delitos que se definen en el Código Penal Federal y que esos delitos tienen, o sea, son los que vamos a señalar, se llaman delitos por hechos de corrupción. Para los jóvenes que no nos acompañan y para las personas que nos están viendo por internet desde otros espacios, cabe aclarar que en México hay un Código Penal Federal, pero hay también códigos penales sustantivos en todos los estados. Esto que les voy a comentar ahora tiene una réplica casi en todos los estados, sin embargo hay diferencias en las definiciones. Lo que sí hay es un código federal, un código nacional de procedimientos, o sea, en materia procedimental sí tenemos un código nacional, en la materia sustantiva tenemos un código federal y códigos estatales. En la definición que hay en el Código Penal Federal, los servidores públicos son quienes principalmente cometen estos delitos. Esa es otra gran especificidad que hay que tener en cuenta. Estamos en materia penal, no estamos en materia administrativa, estamos en una materia penal federal y luego estamos en el tema de los servidores públicos. O sea, nos vamos a referir a delitos cometidos por servidores públicos. Por eso, el bien jurídico que se busca proteger, como ustedes saben, cada delito tiene un bien jurídico que protege, pues a la vida, a la propiedad. En este caso, el bien jurídico que se busca proteger es el buen ejercicio de la administración pública. Por eso, los delitos por hechos de corrupción incluyen conductas en las que habitualmente se piensa cuando se habla de corrupción como el cohecho, el peculado o el enriquecimiento ilícito. O sea, todas estas conductas, por ejemplo, el cohecho, pues es cuando se le se le da a un servidor público un beneficio por realizar aquello que debería realizar, que es su atribución y tendría que hacerlo por ser servidor público. El peculado es el desvío de esos recursos, o el enriquecimiento ilícito es la obtención de un lucro simplemente por el cargo, sin que se pueda explicar el origen ilícito del patrimonio. Entonces aquí estamos hablando de un mal ejercicio del servicio público, o sea, el bien jurídico, al contrario, el bien jurídico que se busca proteger es el buen ejercicio del servicio público. En estos casos, un servidor público obtiene para sí mismo o para otra persona un beneficio indebido. Pero también hay otros delitos que no necesariamente tienen ese componente, como el beneficio indebido, como el abuso de autoridad o el ejercicio ilícito del servicio público. En estos casos, el funcionario hace algo que está fuera de sus facultades o no lo hace apegado a la norma que debe seguir. La existencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción está en la Constitución desde la reforma del año 2014. Sin embargo, comenzó a operar hasta marzo de 2019, cuando el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, me designó como su primera titular. Esto es muy importante porque cuando se habla de la fiscalía, es una fiscalía de reciente creación, y yo tengo el honor de ser la primera titular, pero ¿qué estamos haciendo diferente? ¿Por qué se reforma en el año 2014 la Constitución y por qué se pone énfasis en que haya una fiscalía especializada en estos delitos? Precisamente por la relevancia que se le da al hecho. Antes era un área dentro de otra, lo que eran antes subprocuradurías, y ahora se le quiere dar una relevancia no solamente a nivel normativo, sino en la misma, ya que está en la propia Constitución, o sea, se saca de la ley y se
le da una relevancia a nivel constitucional, sino también se le quiere dar una relevancia en cuanto a la presencia en la sociedad. Entonces, por eso estos eventos a mí me parecen muy importantes, por eso este curso también decíamos es diferente, porque hace eso, le da la importancia que tiene a la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción. Desde que se creó la Fiscalía, se han abierto 3.763 carpetas de investigación. ¿Qué pasa? Cuando una persona presenta una denuncia, entonces se registra dentro de un sistema general de la Fiscalía y se abre lo que se conoce como una carpeta de investigación para iniciar. Entonces es muy importante porque han sido en estos 4 años 3.700 carpetas, un promedio de casi 900, entre 800 y 900 carpetas cada año, y eso que parece muchísimo o poco, simplemente es el producto de la confianza en la sociedad. O sea, a veces recibimos denuncias muy simples que no por eso dejan de ser importantes, porque reflejan que la sociedad tiene confianza en que se están haciendo las cosas y se están haciendo bien. Hay también denuncias que presentan generalmente las autoridades y son denuncias muy complejas. Esto también es parte de esta institucionalización del combate a la corrupción. Entonces tenemos estos dos extremos, un extremo donde es algo sencillo pero vale la pena por la confianza, y tenemos otro extremo donde hay instituciones como la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública que presentan estas denuncias. Entonces, con esto, ahora que hay aquí en este evento instituciones de la sociedad civil, yo les quiero decir, bienvenidas sus denuncias, bienvenidos que nos digan qué pasa, y nosotros le damos la misma atención a todas las denuncias. Esa es una de las diferencias o de los retos que tuvo al inicio de esta administración, al inicio de la creación de la Fiscalía General de la República como un órgano autónomo, que tuvimos que enfrentar. El reto fue crear una fiscalía especializada que diera solamente delitos complejos o una fiscalía que atendiera todas las demandas ciudadanas. Al día de hoy, la respuesta ha sido atender todo. Y les quiero comentar, a manera de ejemplo, un caso de una persona que solicitó a una institución pública un crédito, y la persona que la atendió le dijo sí, y para darle prioridad te pido tanto dinero. Fue un cohecho. Ella le dijo sí, pero no tengo ahorita. Y dijo, no te preocupes, cuando salga tu crédito me lo das. Le dio sus papeles, le tramitó, le salió el crédito, y cuando llegó el crédito le dijo esta persona de alguna manera muy valiente, le dijo, pero yo no entiendo por qué le tengo que dar. Entonces el servidor público se enojó y le canceló el crédito. Entonces ella denunció, y en la denuncia, pues la denuncia era por cohecho, y también hicimos un abuso de autoridad, porque él, al cancelar el crédito, pues tuvo un ejercicio abusivo. El cohecho era en tentativa porque ella no le dio, porque no le había dado el dinero. Y les queremos decir con mucho orgullo que, bueno, creo que eran 5,000 pesos o 4,000 pesos, y el juez ya vinculó a proceso al servidor público. O sea, es un caso que pudiera parecer muy sencillo, pero es un caso emblemático, porque debemos de privilegiar el valor de denunciar, debemos de privilegiar el valor ciudadano de que en la corrupción hay dos partes: está la persona que corrompe y el corruptor. Entonces, perdón, el que se deja corromper. Entonces, es muy importante por eso,
y bueno, pues un primer punto es, la Fiscalía no nos dedicamos solamente a los delitos de alto impacto, que son los que muchas veces la sociedad quisiera ver en los medios de comunicación. Tenemos una política sistemática de combate a la corrupción de todos tipos de niveles y de todo tipo de, sin privilegiar ninguna de las denuncias. De estas 3.763 denuncias que se han recibido, se han investigado y determinado 1.700. O sea, tenemos un altísimo porcentaje, casi un 40% de denuncias que se han determinado. ¿Y qué quiere decir que ya se han determinado? Pues quiere decir que ya está finalizada, que es una denuncia es una carpeta de investigación que para nosotros ya concluyó. Y puede concluir de diferentes formas, puede concluir porque no hay un delito y entonces inicialmente la recibimos y puede concluir con una abstención de investigación porque no tenemos todavía elementos para acreditar ni siquiera indiciariamente que haya la existencia de un delito. Puede ser un ejercicio porque no hay un delito, pero también podemos referirla a otros mecanismos alternativos para resolución de conflictos. Y esto es muy importante. También tenemos otros casos en los que la denuncia se presenta varias ocasiones, o sea, se presentó anteriormente, se volvió a presentar, entonces si hay una carpeta previa, se acumula con esa otra carpeta, porque lo presentan diferentes instituciones, también eso suele suceder, por eso hay dos carpetas, porque hay ciudadanos que presentan una carpeta, una denuncia y también luego institucionalmente se presenta. Y esto es algo que a veces se critica, pero no podemos evitarlo. Los ciudadanos en muchas ocasiones se desesperan porque las instituciones tenemos tiempos que tenemos que respetar, es parte de la vida procesal institucional que hemos construido. Entonces, por ejemplo, la Auditoría Superior, la Función Pública, van llevando un ciclo que hay que respetar y el ciudadano dice, no, yo sé que allí hubo algo y presenta una denuncia. Esa denuncia obviamente va a tener muchos menos elementos de prueba y muchos menos datos que otros casos y tenemos que investigarla de la misma manera. Pero bueno, pues eso es lo que está y muchas veces hemos determinado carpetas porque acumulamos. O sea, hay un gran porcentaje que acumulamos. También hay un gran porcentaje que declinamos. Esa es otra manera de una carpeta quede determinada. Entonces, esta forma de determinar es porque muchas veces también en esa confianza que yo les digo que tiene la institución, nos presentan muchísimas denuncias que no son necesariamente de los delitos que ahorita les voy a mencionar, que son los delitos por hechos de corrupción. Nos presentan denuncias que en ocasiones son fraudes, que personas que se hacen pasar por servidores públicos, y entonces pues al recibir la denuncia, es que a mí me dijo que él me iba a tramitar tal tema, sí, pero era lo que comúnmente se llaman coyotes, que no, obviamente no son servidores públicos, y cuando esta persona los defrauda, o sea, no les cumple con lo que les había prometido, pues denuncia. Pero estas, pues no, ellos no son servidores públicos, sin embargo, también es atendible, y es atendible por otra área de la Fiscalía General de la República, pero no por un hecho de corrupción. Entonces tenemos muchos casos en los que pasa esto. También hay delitos que son limítrofes, como el tema de la extorsión y el tema del cohecho. Y la extorsión no necesariamente es un servidor público, la extorsión es, si es en el caso que sea un servidor público, ofrece hacer algo que no está dentro de sus facultades, entonces no entraría dentro del
cohecho. Y así hay muchas, pues son detalles que no tienen ustedes por qué conocer, que yo siempre invito a que se denuncie y pues ya nos tocará a nosotros declinar. Claro, esto es mucho trámite, o sea, es recibir la denuncia, registrarla, luego se declina y cuando se declina, pues es un número que para mí me parece como determinado y que puede en algunos momentos decir sí, pero no hubo realmente, o sea, hay una gran, las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil a veces miden esto como, no, pues fue un área de impunidad o un área de opacidad. Hay que por eso trabajar mucho más cercanos y mucho más con todas las organizaciones para analizar los números. Yo hoy simplemente les digo, bueno, el 40% de lo que he recibido está totalmente concluido y el 60% seguimos trabajando en ellos. Pero ¿de qué es el delito por el que iniciamos más carpetas? Sin lugar a dudas, con muchísima diferencia, el peculado. El peculado tenemos una tercera parte de casi, bueno, un poco menos de una tercera parte, son 1065 carpetas de investigación por el delito de peculado. Y el peculado es pues la distracción de los recursos, o sea, hay recursos que van para un fin y se distraen para otro. Esto que parece, bueno, muchas veces me preguntan, pero sí se gastó, y sí se gastó o sea, y sí se hizo algo. Yo creo que aquí hay que diferenciar y ver por qué la ley es tan estricta, porque nosotros en materia penal decimos siempre que el derecho es la última razón, la última ratio, pero es que es todo un sistema, o sea, no podemos sustraer al derecho penal de todo el conjunto normativo, y en el conjunto normativo tenemos un presupuesto que tiene unos fines, tenemos una política pública que tiene unos fines, tenemos el Estado que marca prioridades, como este Estado que ha marcado, o este gobierno que ha marcado una prioridad en el gasto a favor de los que menos tienen. Entonces, ese desvío de lo marcado de los recursos que se deben destinar a un fin, pues es algo que debe ser castigado. O sea, el servidor público tiene una responsabilidad y tiene una competencia, y dentro de sus competencias y sus responsabilidades si está el ejercicio del gasto, debe destinarlo a lo que está legalmente destinado. Entonces, legalmente presupuestado, legalmente dirigido. Entonces, el peculado es eso. El peculado, la palabra clave, en cada delito tiene una palabra que se llama el verbo rector, pero la palabra clave aquí es el desvío. Entonces, tenemos 1065 carpetas por peculado. Luego tenemos otro delito que es el uso ilícito de atribuciones y facultades, es el segundo delito que más tenemos carpetas iniciadas, que son 666 carpetas. Y aquí, como decíamos, es un servidor público que no hace lo debido. El ejercicio ilícito del servicio público, 632. Enriquecimiento ilícito, 279. Muchas veces en los medios de comunicación queremos ver a servidores públicos que se enriquecieron y siempre tenemos esa impresión o ese mal concepto de que los servidores públicos se enriquecen. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo por señalar que el servidor público es eso, es una persona que de verdad trabaja con eficiencia y trabaja por su país y trabaja por hacer las cosas bien. Y ciertamente hay personas que no, y en el caso penal, no lo sé en el caso administrativo cuántos servidores públicos, pero en el caso penal nosotros hemos recibido o hemos abierto en estos 4 años 279 carpetas por enriquecimiento ilícito. También tenemos otro delito que es el de abuso de autoridad, y en este caso hemos abierto 261 carpetas,
Y llegamos al tema del cohecho y hemos abierto 208. ¿Por qué si es lo que más identificamos como corrupción? ¿Por qué solamente tenemos 208? O sea, 208 de 3.763 carpetas. Es un porcentaje muy, muy bajo. No llega ni siquiera al 8%. ¿Por qué? Porque es muy difícil probar el cohecho y porque en el cohecho, a menos que sea como el ejemplo que les puse, hay dos partes. Sí, participa el ciudadano, o sea, el ciudadano da el dinero. Entonces, es muy difícil que él mismo se denuncie, y lo hace cuando ya ve que el servidor público no le cumplió. O sea, entonces creo que tenemos que redefinir, que es parte de lo que voy a comentarles más adelante. Yo creo que tenemos que redefinir el delito y dar como un incentivo a este ciudadano que denuncia, y quitar también la parte del involucramiento que tiene el ciudadano en este delito. Otro, para seguir con la lógica de la presentación, estamos esperando que se ya. También hemos abierto carpetas de los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, pero este no es un delito por hecho de corrupción. Anteriormente, como les dije, estos delitos se cambian en el Código Penal Federal en el año 2014, y anteriormente teníamos delitos cometidos por servidores públicos. Entonces se hizo de ese catálogo de delitos que había, se le cambió nada más el nombre al título. La verdad no se modificó en nada, muy pocas palabras de la descripción de los delitos se modificaron. ¿Y qué se hizo? Se quitó nada más los delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, que se dejó fuera. Entonces, hay una inercia a considerar que este delito es un delito por hecho de corrupción, y nos presentan regularmente muchas denuncias. Sin embargo, este no es un delito por hecho de corrupción. Este delito se sacó de esa lista y quedó como un delito especial que cometen los servidores públicos. Y en este caso, no solamente son los servidores públicos, o no solamente. Okay. ¿Ya se oye? No. Hola. Ok. Este delito lo pueden cometer diversas personas, pero en el caso concreto son los delitos, la descripción que hace el tipo es los que son cometidos por servidores públicos. También existe un ejercicio abusivo de funciones, que se diferencia del abuso de autoridad. Las operaciones y otras carpetas las hemos abierto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Solo son 60, pero estas carpetas tampoco es un delito que esté definido entre los 13 anteriores que les dije por hechos de corrupción, pero para cerrar el número los ponemos porque hemos abierto carpetas también. Y hemos en algunas veces abierto carpetas por fraude, por lo que yo antes les mencionaba, para realmente poder atender esas denuncias que nos presentan.
y no negarnos a recibir una denuncia, lo que hacemos es que abrimos la carpeta, hacemos una investigación para determinar que no fue un delito que cometió el servidor público en el ejercicio de sus atribuciones y en ese momento lo declinamos. De estas carpetas que les he comentado, tenemos judicializadas 176 carpetas, o sea, tenemos judicializadas un 5% de las carpetas que ya hemos abierto. El porcentaje sube muchísimo si decimos de las que no hemos determinado. Y hasta mayo del año pasado habíamos obtenido 10 sentencias condenatorias. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente se va juzgando, o sea, la Fiscalía, como les dije, nace hace 4 años y medio, y el proceso penal tiene un tiempo que es pues muy, que no se puede saltar. Entonces, al año decían, bueno, ¿y qué hizo en este año? Y no tiene ninguna sentencia. Pues no, porque estábamos en una etapa de investigación, y el segundo año, no, es que nada más tiene una. Pues sí, porque solamente se ha llegado a juicio. Y aquí es donde comentaba el maestro Alpizar que pues pudimos hacer un trabajo conjunto muy importante, porque pues a él le llegaban los reclamos de las fechas de las audiencias, porque el sistema penal, que no solamente se modificó no solamente se modificó la creación de la institución, en este caso la Fiscalía General de la República, que se vuelve autónoma, la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción que se crea, sino también estamos aplicando un nuevo sistema penal acusatorio que empieza en el año 2016. Entonces, el Poder Judicial crea una unidad para la implementación del sistema penal acusatorio, y en la Secretaría General del Consejo de la Judicatura Federal, desde ahí se trabajó intensamente por echar a andar ese sistema penal acusatorio con la Fiscalía, con una nueva institución autónoma que era la Fiscalía General de la República. Y dentro de esa gran institución que es la Fiscalía General, hay una parte que es la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, que es una parte pequeña en tamaño, pero muy grande en sus atribuciones y en su importancia. Y así lo entendió el maestro Alpizar, y así yo le agradezco que esa importancia le dio. Entonces, bueno, pues nos favoreció acortar ciertos tiempos. No obstante, pues hay 10 sentencias condenatorias que para nosotros son un gran logro, y bueno, pues también hay muchos otros procesos. Como les decía, tenemos 176 carpetas que van siguiendo su curso y que en los próximos tiempos pues darán los resultados. También hay que decir que se han recuperado 7.200 millones de pesos. Este dinero se ha recuperado de 2 formas diferentes. Volvemos a lo mismo: pequeñas carpetas y grandes carpetas, o pequeñas carpetas o carpetas de delitos más simples y carpetas de delitos más complejos. Entonces, hay una unidad dentro de la Fiscalía que se llama la unidad que atiende de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y aquí hemos recuperado 38.8 millones. ¿Qué pasa aquí? Pues generalmente muchas de estas denuncias de estas carpetas que se han recuperado aquí han sido casos en los que la autoridad superior audita a una secretaría y le dice, pues se dio un apoyo a, por ejemplo, Zagarpa para la producción de ciertas flores para que las abejas tengan un lugar específico
producir su alcohol también. Esta empresa no lo destinó, entonces inmediatamente la autoridad presentó una denuncia, nosotros citamos a la empresa, vemos y decimos, bueno, pues hay aquí un desvío de recursos, etcétera, etcétera, y ellos optan por regresar el dinero en un mecanismo alternativo. Aquí hemos recuperado, como les digo, 38.8 millones ya recuperados. Tenemos casos en proceso, igual que el anterior, donde están apenas, porque se les otorgan en algunos casos parcialidades, están apenas regresando el dinero y esta cifra va en aumento generalmente. Pero tenemos 3 casos en los cuales hemos recuperado muchísimo dinero. Estos casos han sido pagos dobles, entonces tuvimos un pago doble de una empresa que había recibido un pago 2 veces por 968 millones y regresó los 968 millones y el delito siguió su curso. Tenemos también un pago de unos carros, unos vehículos, carros tanque que se habían comprado y que se devolvió el dinero, el anticipo que se le había dado a la empresa para construir un tipo especial de vehículo, y aquí regresó otra cantidad. Y también hay contratos que se celebraron en otros sexenios en los cuales no había una cláusula de terminación, entonces ya el contrato era ineficaz, ya no lo necesitaba el Estado y sin embargo pues tenía que seguir pagando. Se logró acreditar que este contrato se había otorgado con corrupción, entonces la empresa dijo, perfecto, acepto que se rescinda ya el contrato y que se me dejen de pagar todo lo que se me debe, que este sexenio no quiso pagar, y también así pues fue una manera de recuperación de este dinero. Como ven, en estos 4 años y medio tenemos sentencias condenatorias, las audiencias van en aumento, por lo que esperamos que este número crezca pronto, y además hemos recuperado para el Estado recursos públicos que se utilizaron indebidamente. Sin embargo, me parece muy necesario que nos hagamos una pregunta. ¿El marco jurídico actual es adecuado para combatir el tipo de corrupción que queremos enfrentar? Y con esto voy a concluir, creo que no. En los tipos penales se asume que son servidores públicos individuales los que cometen los delitos por hechos de corrupción. Pero la realidad y las lecciones que hemos aprendido durante el trabajo de los agentes del Ministerio Público nos indican que los delitos por hechos de corrupción son mucho más complejos. En mi opinión, el marco jurídico debe reconocer esa realidad, al menos en 4 temas. En primer lugar, está la inclusión de la perspectiva de género. Esto es, incorporar en los tipos penales el hecho de que la corrupción puede tener componentes no solamente económicos, sino sexuales, que perjudican especialmente a las mujeres, porque además en la prestación de algunos servicios públicos como salud, educación, inmigración, esto es importante para los que nos ven en otros países, las mujeres son especialmente vulnerables a la corrupción porque socialmente se les exige. En un informe de Médicos Sin Fronteras se señalaba que las mujeres migrantes solicitaban a los médicos también anticonceptivos porque daban por hecho que iban a ser víctimas de asaltos sexuales, de violencia sexual. Entonces, pues aquí es muy importante reconocer que el cohecho no solamente es una prestación que se da como una prestación de carácter económico, sino también muchas veces se exige a las mujeres una prestación de carácter sexual. Entonces hay que insistir en que a los delitos les falta ese componente sexual para avanzar. Después, otro aspecto en el que creo que debemos mejorar la definición de los delitos por hechos de corrupción es que está el tema de la propiedad y los movimientos de capitales. Muchos de los delitos por hechos de corrupción involucran beneficios económicos indebidos para los servidores públicos. Estos beneficios
no llegan, como solíamos imaginar, en maletines llenos de dinero. En su lugar se usan prestanombres, cadenas intermediarios, empresas fachadas constituidas en el extranjero o empresas legalmente constituidas que facturan operaciones simuladas o también puede ser en activos digitales. La legislación se ha quedado corta en el reconocimiento de estos medios, lo que dificulta la obtención de pruebas suficientes para llevar los casos ante los jueces. En muchas ocasiones la sociedad nos exige que le digamos dónde está el dinero. O sea, se va así muy bien, ya que aquí está el servidor público y dónde están los millones que nos dijeron que no. Bueno, las herramientas que tenemos en la Fiscalía de Combate a la Corrupción son escasas para estos, porque no nos permiten las definiciones de los delitos en muchos casos avanzar. También los beneficios, un tercer aspecto en el que la legislación debe avanzar es que los beneficios suelen tener dos partes. Una es la que ya mencioné, la otra parte, que son sus servidores públicos, es cómo ocurren esos recursos indebidos, es decir, cómo se usan para tratar de ocultar su origen inapropiado. En México, esto es un delito llamado operaciones con recursos de procedencia ilícita, o como comúnmente se le conoce, lavado de dinero. Sin embargo, a pesar de que esta conducta suele tener como precedente, o sea, la ilicitud proviene de un delito por hechos de corrupción, en la legislación su investigación se considera separada y distinta, lo que en ocasiones dificulta el trabajo del Ministerio Público. Una de las ventajas que tenemos ahora en el Estatuto de la Fiscalía General de la República es que privilegia la no fragmentación, o sea, que las investigaciones los lleve a una sola área. Sin embargo, sería mucho más fácil si en el propio título de los delitos por hechos de corrupción estuvieran establecidos estos aspectos como para ocultar esos recursos. O sea, ya vimos en el aspecto anterior que hay que avanzar en el tema de estos mecanismos para ocultar, pero también hay que avanzar en el tema. Otro más entusiasmado por ahí, una niña muy entusiasmada. Entonces, hay que avanzar en el tema de esta figura de este delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cómo asimilarlo a estos delitos por hechos de corrupción que también sabemos que se va a dar. Y finalmente, también un cuarto aspecto es que se debe ir más allá en la responsabilidad penal de las personas morales y de sus empleados. En los delitos por hechos de corrupción solo se podría imputar a las empresas por dos delitos, a la empresa como tal, el tráfico de influencias y el cohecho, en sus modalidades nacional y extranjera. Y esa imputación solo podría ocurrir si se demostrara que hubo un indebido control interno, lo que se llama compliance. O sea, se dificulta mucho, nos centramos en las personas, nos centramos en los servidores públicos, pero vemos que muchas veces las empresas también tienen una gran responsabilidad. Me parece que cabe repensar los casos y las formas en que estas empresas y sus representantes, socios o trabajadores pueden ser sujetos de responsabilidad en delitos por hechos de corrupción. En conclusión, a 4 años y medio del inicio de operaciones de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, podemos señalar estos problemas señalando una característica del combate a la corrupción. Siempre es un trabajo en proceso. O sea, el combate a la corrupción no es algo que tenga una meta y en tal fecha vamos a concluir. El combate a la corrupción siempre es dinámico, es un proceso que tiene que ir adaptándose a los retos que presenta la realidad y a las exigencias que hace la sociedad. Espero que las discusiones que ocurran en los siguientes días, en los que, como ya señalamos, van a venir otros servidores públicos de la Fiscalía, enriquezcan los propios esfuerzos de cada uno por combatir la corrupción en nuestro país. Espero que los jóvenes que hoy nos acompañan se hayan quedado con alguna idea y sobre todo tengan la voluntad de cero corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, doctora, por su exposición. Y bueno, pues ha despertado mucho interés esta conferencia, no solamente de los compañeros que están aquí presentes, sino también en Zoom. Y tenemos algunas preguntas. Si usted me lo permite, ahorita nos hicieron algunas preguntas en el pizarrón de Zoom porque se nos viciaba el sonido. Y algunas de ellas son: ¿cuáles son las acciones que han realizado para promover la cultura en contra de la corrupción en la vida cotidiana? O sea, ¿qué es lo que han realizado? Y también pregunta: ¿cuál es la incidencia de la participación ciudadana en acciones de vigilancia social? ¿No? Que si han podido registrar eso ahí en la Fiscalía. Y otra de las preguntas: si hay algunas estadísticas sobre las denuncias ciudadanas que se hayan presentado. Y otra de las preguntas es: ¿en las entidades federativas existe alguna representación de la Fiscalía? Esas serían, para empezar, algunas de las preguntas que nos han dado. Bueno, la primera me la puedes repetir, porque Con mucho gusto. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué acciones se han realizado para promover la cultura en contra de la corrupción? a ver, es muy importante que en otra plática, comentaba ahora con las personas del curso, que a lo mejor la primera plática, yo les agradezco que me hayan invitado para la inauguración, tendría que haber sido el Sistema Nacional Anticorrupción, porque el combate a la corrupción es un sistema, y las acciones para promover la cultura del combate a la corrupción no necesariamente es la función primordial de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate. Entonces, ¿cómo promovemos nosotros la cultura del combate a la corrupción? Pues con estos eventos, asistiendo en la medida de lo posible, tratando de explicar nuestro trabajo, de incentivar, como dije, la denuncia, pero no tenemos realmente dentro de nuestro trabajo, así como les expliqué, las carpetas, todo eso, no tenemos un área. Somos además una fiscalía muy pequeña, pero no tenemos un área de promoción del combate a la corrupción. Sí tenemos al interior de la fiscalía, y como parte de nuestro trabajo, la promoción de la integridad, pero no una actividad específica de promoción. También, ¿cuál es la participación o la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil? Fue la segunda pregunta. Igualmente, no hay como un área, o sea, específica que nosotros tengamos esa actividad, pero si la primera práctica hubiera sido el sistema nacional está presidido por un ciudadano, está presidido por un comité rector que es el integrado, pues, un comité de participación ciudadana. Y este comité está integrado por 5 ciudadanos que son electos bajo un procedimiento, y que ellos traen como esta inquietud, esta bandera, esta necesidad de la vinculación entre las autoridades y la sociedad en el combate a la corrupción como una tarea principal. O sea, en el sistema de eso se trata, de la vinculación entre diferentes instituciones, pero muy importante la vinculación con la sociedad civil. Entonces, ese más que trabajo de la Fiscalía es la función del Sistema Nacional Anticorrupción, una de las atribuciones principales del sistema, y eso lo verán en alguna otra de las participaciones que se den. Y las estadísticas de denuncias, aquí está Pablo Estrada, que es un gran colaborador, y yo siempre le digo al finalizar siempre las ponencias, pues vamos adaptándolas, y siempre le digo, pues nunca le atinamos a lo que me pones. Antes poníamos cuántas denuncias eran presentadas por instituciones y cuántas por ciudadanos. Esa no me la puso hoy, entonces pues no les puedo dar respuesta, pero seguramente la podremos comentar, o se podrá comentar a lo largo. Sí les puedo decir algo: la gran mayoría está presentada por instituciones, pero una gran mayoría, o sea, estamos hablando de más de 75%. Y dentro de ese 25% que queda, un porcentaje muy pequeño es
de organizaciones de la sociedad civil. Y un gran porcentaje, vamos a decir 75%, que les digo son cifras que estoy pensando o tratando de recordar de otros eventos y otros tiempos, entonces se puede haber multiplicado mucho. Un 75% es presentado por autoridades, un 25% no son autoridades, y de ese 25%, un 5% de las organizaciones y un 20% ciudadanos en individual. O sea, son los ciudadanos que deciden denunciar. Y también dentro de estos ciudadanos también hay, pues, se van generando cada forma de participación, pues tiene tiene una incidencia diferente. Por ejemplo, hay muchísimas denuncias que son anónimas, y estas denuncias anónimas son precisamente porque es el temor a la represalia, y hay una gran corriente de la protección de denunciantes. Y eso a mí no me gusta, yo prefiero seguir con la denuncia anónima, pero pues hay ventajas y desventajas. Entonces, dentro de los ciudadanos hay un gran porcentaje de denuncia anónima y muy poco de organizaciones de la sociedad civil. Y esas eran, pues creo que todas las preguntas que logré apuntar. Muchísimas gracias, doctora. También tenemos algunas solicitudes que nos han hecho aquí para comentar algunas cosas que les parecen muy importantes. La maestra Celia Bendaño, ¿no?, del Colegio Nacional de Enfermeras, quiere hacer uso de la palabra. Adelante. Buenos días a todos. Qué gusto que estemos aquí compartiendo en este gran foro que ya lo estoy haciendo como mi casa, porque hemos recibido muy buena respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, a la cual le agradezco a todas las autoridades por este acercamiento que están haciendo. Fue una estrategia muy buena porque están rompiendo esa barrera. Las instituciones deben estar con la sociedad, y eso es algo halagador. Entonces, para lo cual pido un aplauso para todas las autoridades de gobernación, las actividades que nos han dado. Una felicitación a la fiscal, porque estamos representados por una mujer. Y bueno, esta curso que nos van a dar rompe barreras y nos da aliciente para decir si hay posibilidades de que logremos resolver algunas problemáticas que tenemos, y que no es tan difícil. Dicen que el conocimiento da poder. El tener ese acercamiento y esas herramientas van a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Así es de que felicidades a todos, felicidades a todos los que están aquí, sobre todo que veo muchos jóvenes que son el futuro de México, que se pongan las pilas para que sean muy buenos mexicanos. Muchísimas gracias, maestra Celia, y estamos intercalando tanto las participaciones aquí en el auditorio como algunas que están llegando vía Zoom. Otras dos preguntas que están haciendo también en Zoom, que es: ¿cuáles son los mayores retos que usted ha enfrentado en la Fiscalía en contra de los temas de corrupción? Y la otra pregunta: ¿en qué sector es donde usted ha encontrado mayor incidencia de corrupción en su gestión como fiscal? Bueno, pues los retos yo los dividiría en dos. Retos personales, vamos a decir, o sea, retos en cuanto a la capacitación, encontrar servidores públicos dispuestos al combate a la corrupción, porque al ser una nueva área, al ser un área de nueva creación, nos dieron la oportunidad de construir desde cero.
Eso fue algo muy importante porque se creó se pudieron establecer procedimientos, se pudieron generar las dinámicas propias del combate a la corrupción, que son delitos diferentes a otros delitos de la Fiscalía, pero al mismo tiempo no tenemos esta cultura de esta parte del combate a la corrupción. Entonces la generación de especialistas ha sido, yo creo que el principal reto. En la anterior ley de la Fiscalía, yo presentaba un informe al Senado, y en mi primer informe le presenté los 3 retos que yo consideraba, y les decía que había un triple reto. El primero era que estábamos frente a la creación de la Fiscalía General de la República como órgano autónomo, y que eso implicaba un reto porque en este país se seguía viendo a la Fiscalía como parte del gobierno, y realmente la autonomía que tenemos es fundamental. Entonces, y así se ha hecho desde la dirección del fiscal general. Entonces, este era un reto, esta innovación, esta característica, esta forma de actuar con autonomía era un gran reto. Que el segundo reto era que la Fiscalía, lo que les estaba comentando antes, era una Fiscalía que nacía de cero, que nacía sin carga, o sea, no es una Fiscalía que haya arrastrado las denuncias del pasado, pero que a su vez también era una Fiscalía que estaba tenía todo por construir. Entonces era un reto. Al mismo tiempo, yo les decía que al mismo tiempo que vamos en el caballo los vamos ensillando, entonces pues está complicado ir cabalgando y trabajando en eso. Y el tercer reto era el sistema penal. El combate a la corrupción en materia penal, o los procesos penales, tienen 3 partes: la denuncia, o sea, la parte de la denuncia, la parte de la investigación y la parte que es la procuración de justicia, y la parte de la impartición de justicia. Estas 3 partes se tuvieron que acoplar o que acostumbrar al sistema acusatorio, que es, como les dije, un sistema de reciente implementación. Entonces, en los 3 ámbitos no ha terminado de implementarse totalmente. Seguimos con las prácticas, en algunos casos del pasado. Yo algunas ocasiones veo carpetas muy voluminosas que han acumulado a lo mejor documentos, porque el anterior sistema era básicamente documental, que han acumulado documentos que son necesarios para este primer arranque, para una primera solicitud, para una audiencia inicial, pero son inercias que son muy difíciles de romper. Entonces, este tercer reto que yo planteaba en aquel informe es: no hemos podido implementar completamente el sistema acusatorio, no hemos podido arrancar de una manera ágil en este sistema acusatorio. Tenemos todavía barreras que romper, y eso, pues, esos son los principales retos que he enfrentado institucionalmente. ¿Y en qué sector es la incidencia? Yo les quiero decir que no hay un sector especial. Obviamente, en los estudios, por eso les decía que hay que diferenciar lo académico de la vida real. En los estudios, pues, hay áreas que son naturalmente riesgosas para la corrupción, como las compras públicas. O sea, para nadie es ajeno que todo el mundo piensa que en los contratos de obra, en los contratos, las grandes compras, hay corrupción, siempre hay corrupción, lo cual no es así, creo yo, pero es un área de riesgo. Y otra área de gran riesgo son los servicios públicos. Como les decía, que esta pequeña corrupción se da en los servicios de educación, salud, inmigración, por ejemplo, tránsito de personas, es muy notorio. No son fenómenos propios nuestros, por ejemplo, de la migración, pero son fenómenos a los que políticamente, por las circunstancias de diversos países, tenemos que enfrentar. Entonces,
Yo les digo que en mi experiencia no hay un sector que sea especialmente corrupto, no hay un área especialmente corrupta. Hay que siempre pensar en los casos concretos. Hay personas, hay hechos y hay momentos en los que un determinado sector nos parece que se corrompe, pero siempre está asociado a una circunstancia específica y a un hecho. No hay algo que por sí mismo sea especialmente corrupto, aunque haya ciertamente áreas de alto riesgo. Muchísimas gracias, doctora. Nos ha pedido la palabra el abogado Alfonso Juarén, que es representante de Save the Children. Adelante. Sí, muy rica la exposición, doctora. Desde luego se ocurren muchas preguntas, pero hay un tema que está muy ligado con esto que usted plantea de los retos. Y yo lo ubico en términos de la evolución que tendría el sistema penal, el marco jurídico, en relación a establecer algunos tipos penales que pudieran estar ligados con el cumplimiento de las responsabilidades de servidores públicos, más allá de, digamos, estas conductas que son claramente definidas como corrupción. Me parece que en este proceso de transformación en el que estamos como país hay, digamos, como esta tendencia que me parece muy positiva a establecer un compromiso cada vez más profundo entre el quehacer del servidor público y la solución de las necesidades de la población. Y entonces esto demanda de los servidores públicos una cultura diferente, una actitud diferente ante el servicio, un compromiso mucho más claro con las necesidades de la población. Y cuando se incumple, digamos, en términos de esas responsabilidades, me parece que se afecta este proceso de transformación. ¿Qué tanto ve que pudiéramos empezar a tipificar algunas conductas de incumplimiento en este sentido? Yo creo que, como decíamos antes, esta es una tarea de muchos y una tarea muy compleja. Yo veo este incumplimiento mucho más como una función, una tarea de la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que la tipificación, o sea, volver penal este incumplimiento, tendría que ser muy específico para no incurrir, o sea, para realmente dignificar el servicio público. Porque si le vamos poniendo al servicio público estos incumplimientos como una forma sistemática de estar tras el servidor público, me parece que no generamos una conducta positiva, no generamos acciones positivas. Creo que ese es el trabajo, lo he comentado mucho con el maestro Roberto Salcedo, el secretario de la Función Pública, que me parece un servidor público con una gran trayectoria y que, sobre todo, con una gran experiencia. Él estuvo muchos años en la Auditoría Superior, antes estuvo también como servidor público, y creo que él trae un programa, tiene al respecto un programa muy, muy agresivo de eso, del cumplimiento de las funciones en el servicio público. Mi punto de vista es que es más una tarea administrativa, una tarea de fortalecimiento de la cultura, y ciertamente, como aquí lo dije, los delitos por hechos de corrupción tienen que ver con el adecuado ejercicio del servicio público, pero yo creo que lo debemos dejar como última posibilidad, realmente como un extremo en esa posibilidad, y sí redefinir. Tenemos delitos como el ejercicio ilícito y tenemos delitos
en esos delitos tal vez tendríamos que reforzar esto que usted llama el adecuado cumplimiento, que ciertamente hay que poner estos extremos, o hay que poner estos casos en donde se puede dar una afectación a la sociedad en su conjunto, o una afectación de magnitudes no individuales, sino colectivas, ¿no? Entonces, ese elemento pudiera faltar en estos delitos, en estas redefiniciones que yo señalo, pero sí como último, como un límite en un extremo al ejercicio del servicio público. Preguntar al auditorio si hay alguna otra pregunta que tengan. Híjole, yo creo que la conferencia nos dio para mucho, ¿no? O sea, a lo mejor, híjole, le podría preguntar como 20 preguntas de todas las situaciones que se fueron presentando, pero México, desgraciadamente, estamos ubicados, no sé, corréjame si somos el tercer lugar o así estamos clasificados como la cuestión de corrupción. Entonces yo vengo del Estado de México, por eso hablo del Estado de México. Desgraciadamente ahí se ha manejado la situación, y yo trabajo en sector salud, en donde, ¿qué cree que los administradores, los jefes de recursos humanos son los hijos de los políticos, los presidentes municipales? Son ese tipo de gente que, bueno, tú eres mi cuate, aquí te pongo porque pues hay que seguir con la política que se tenía. Entonces mi pregunta es, ¿qué ahí no se puede hacer nada, o ya con el nuevo gobierno esperemos que sí haya un cambio? Porque finalmente se ponen por dedazo, ¿no? Es que y a veces ni siquiera con las competencias que se requieren, ¿no? Nada más porque es mi cuate. Yo decía, yo lo digo, en mi unidad teníamos al expresidente municipal, a la expresidenta municipal, ahorita tenemos al hijo del expresidente municipal, y cuestiones de este tipo. Ahora en cuestiones de material, equipo, la verdad que son pésimos, de pésima calidad, y sin embargo no sé cómo se manejarán, y estoy en esos asuntos. Pero entonces todo esto viene en cascada, porque yo hablo del Estado de México. El Estado de México es grandísimo. Imagínense, si hablo yo de una unidad tan pequeñita, ¿cómo se vería en todo el ICEM? Entonces mi pregunta es, aquí, ¿qué es lo que hace la Fiscalía? O sea, ustedes no van a ir a auditar, obvio, pero aquí sabemos, se conoce, no está oculto para nadie que lo que nos dicen, el material, el equipo, todo, no tenemos nada. Sin embargo, todos dicen que sí. Entonces, ¿ahí qué es lo que se hace? O sea, se supone que hay un profesional en donde te dicen, tú puedes ser esto, pero cumple estas competencias, y sin embargo no se está dando, y eso es corrupción, eso es abuso de autoridad. Entonces, ahí qué es lo que tendría que hacer la Fiscalía. Digo, yo sé que ustedes no van a ser los que van a con la varita mágica, van a salvar todo, pero ¿qué estrategias se podrían utilizar o manejar? Muchas gracias. A ver, me faltó en la primera intervención una respuesta que ahorita tiene que ver con lo suyo. Me preguntaban la primera vez que me hicieron preguntas de las que vienen de internet, y cuál era la presencia de la Fiscalía en los estados. Entonces, algo muy importante es, y que yo estoy muy orgullosa, es la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, es parte de la Fiscalía General de la República. O sea, no es un órgano aislado, que para muchos esta autonomía sería importante. No, somos parte de la Fiscalía General de la República, que es una gran institución, y la Fiscalía tiene delegaciones. Entonces, la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción es un órgano central de la Fiscalía, que a su vez tiene delegaciones en todos los estados. ¿Por qué esta pregunta la relacioné con lo suyo? Porque, como antes les dije, esto es el Código Penal Federal, pero en las 32 entidades hay fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción que dependen de las fiscalías de cada estado. Entonces, a quien le compete ver los temas de corrupción en un estado, en este caso el estado que usted señala, es a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de ese estado. Esa sería una primera respuesta, pero
hay más cosas que quiero comentarle. También su pregunta me dio muchas oportunidades. Las estadísticas. Las estadísticas, también espero que hayan pensado en el curso que les van a dar. ¿Cómo medimos la corrupción? Pues la corrupción es muy difícil, pero no en México, es muy difícil de medir a nivel internacional. ¿Y por qué se optó? Se optó por una percepción, o sea, lo que miden las estadísticas es la percepción de la corrupción. Entonces, siempre hay un debate, ciertamente somos un país que con un tema de corrupción importante, pero pues no podría yo afirmar que estamos en un lugar o en otro, pero eso más allá me dan únicamente, espero que sea un tema de debate dentro de este curso y nos quede claro que la corrupción nos afecta, indudablemente afecta a todos los sectores, afecta el ejercicio de los derechos humanos, entonces no importa el lugar, no importa el tema, lo acaba usted de decir, no importa si yo trabajo en una institución, lo veo, o si soy una persona de muchos recursos y pienso que no, a todos nos afecta. Obviamente afecta más a los que menos tienen. ¿Qué hacer en ese caso, en lo que se dice? Bueno, yo creo que algo muy importante es la denuncia. No vamos a cambiar mientras no denunciemos. Y la denuncia hay que hacerla, como se dice, bueno, siempre son los parientes, esto. Habría que ver capacidades, como ese, hay un catálogo de puestos, un profesiograma, y hay que ver si estas personas, pues no necesariamente por ser ex alcalde o algún otro pariente de un alcalde, uno está imposibilitado para el servicio público. Hay que ver si cumple con el perfil. Luego, si cumple con sus atribuciones, si asiste, si lo que se le encomienda lo hace. Si desafortunadamente no lo hace, pues debe tener una sanción y debe sancionarse no solamente a esa persona por el incumplimiento de sus atribuciones, sino también hay otro delito que es un delito por hecho de corrupción. Ese sí son de los delitos que nosotros investigamos, que es el tráfico de influencias. Entonces hay que ver. Ahora, otro tema es el tema de salud. El tema de salud es muy complejo porque tiene un tema de medicinas, la compra de medicinas. Hay pues, muchas empresas que tienen este monopolio. Está los equipos, la compra de equipos, la construcción de hospitales. Hay uno de los temas que se señalaron hasta el inicio de la gestión mía, o al inicio de la autonomía de la Fiscalía, es que de la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República fue que, bueno, pues se encontraron muchos hospitales inconclusos, se encontraron hospitales en el Estado y se encontraron también lo que se ha señalado como asociaciones público-privadas que administran hospitales públicos y que no necesariamente tienen servicios de calidad. Entonces, la solución de los problemas ciertamente tiene un componente de corrupción, pero la solución de los problemas es mucho más grande que la solución de la corrupción. O sea, podemos evitar que haya corrupción y no con eso tendremos la solución del problema. En este caso, el problema de salud es un problema muy complejo, pero yo le invito a que empiece por una denuncia de lo que pasa y esperemos que, yo estoy convencida que los fiscales, o sea, mis homólogos en los estados, están trabajando cada uno con mucho ánimo, con mucha importancia en sus estados. Hace poco hubo un evento en el que participó yo no asistí, pero participó el fiscal
especializado en materia de corrupción de Oaxaca. Y me dijeron que estuvo muy interesante el evento, que les dio mucha tranquilidad y mucha confianza en el trabajo que está haciendo. Y yo tengo varios amigos fiscales en los estados, entonces yo tengo realmente una confianza en que todos estamos en el ámbito de nuestras competencias trabajando muy positivamente. Sí. Buenos días, soy la doctora Rosalinda Jiménez Aguilar, soy jefe de la terapia intensiva pediátrica de La Raza. Estimado presidium, estimado público, es un honor que me hayan invitado a esta maestra exposición que indudablemente avala el currículum que brillantemente nos ofreció el maestro Alpizar. Y existe un adagio de un político escritor, Edmund Burke, que dice que para que el mal persista, la gente buena tiene que quedarse callada. Entonces esta es una buena invitación a hacer todas las denuncias, pero durante su discurso y su oratoria nos dijo doctora, que desafortunadamente había muchas denuncias anónimas. Y claro que debe de haber denuncias anónimas, porque la represalia y la venganza pues está en poder del de arriba, que está llevando a cabo la desviación de recursos, el enriquecimiento ilícito, el nepotismo, ¿no? La selección de familiares que obviamente pues, no cumplen con requisitos, donde hay gente altamente capacitada. Entonces, a mí me gustaría que me dijera dónde la puedo contactar, correo electrónico, teléfono de oficina y su ubicación, ¿no? Su dirección donde la podemos hallar, y si existe protección para la gente buena y capaz y con todos los requerimientos académicos para hacer las denuncias. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no dije que desafortunadamente, si lo dije, corrijo. Es un hecho, hay denuncias anónimas y yo creo que son, como les dije, muy útiles porque pues es una manera también de proteger. Mis datos son públicos, las oficinas están en Insurgentes número 20, ahí en la planta baja les recibimos cualquier documentación que ustedes lleven. Y mi teléfono, desafortunadamente no me lo sé, es parte antes se hacía el chiste de nunca me llamo yo misma, pero es un mal chiste porque aunque me llamaran no me lo aprendería. Entonces, pero pueden contactarme, está aquí Pablo Estrada, como les dije, Pablo, él es el que tiene en la Fiscalía la Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, la atribución de la vinculación con el sistema, la vinculación obviamente con la sociedad civil y con los ciudadanos. No hay un sistema, es muy complicado el sistema de protección, sí hay, es muy complicado el sistema de protección. Yo por eso creo que alguien que dependiendo del nivel o de la dimensión de la corrupción que se quiera denunciar, yo creo que se puede ir paulatinamente denunciando, y si llegara un caso en el que la vida o la integridad de la persona está en juego, indudablemente hay protección para los denunciantes. Pero yo no pensaría en que eso pudiera ser un inicio. Yo, como dice, invitaría más bien como usted dijo del adagio, que las buenas personas hagan su trabajo, denuncien y vayan viendo. A lo mejor ellos piensan que van a denunciar algo pequeño y en el camino se encuentran que hay una red, una gran red, que es otra parte de las pláticas que solemos dar, que es la corrupción en redes como un fenómeno reciente. Y esta corrupción
si se llegara a encontrar que en la denuncia existe esta gran red de corrupción, pues indudablemente se activan los mecanismos de protección que sí los existen, que sí hay, aunque son, como les digo, complejos. Esa sería mi respuesta, pero bueno, pues yo sí invitaría a denunciar de cualquier Próximo. Doctora, muchas gracias por su conferencia. Soy Gerardo Cruz, asesor jurídico del Colegio Nacional de Enfermeras, también soy enfermero. En el concepto real de la estructura de este curso, lo brillante es el acercamiento que tenemos con ustedes, con el pueblo, con los ciudadanos. El programa como sistema, en ese mapeo del proceso explicando de la falla, de la vulnerabilidad, de la debilidad que él tiene, es la trazabilidad de la ley que no concurre en la condición real del caso. En lugar de llamarse los delitos como están, debe llamarse el delito de corrupción con sus agravantes que están con los supuestos delitos que están. Esa condición sería brillante de parte del Senado, hacer una iniciativa de ley para ponerlo como tal, para poder decir, trabajamos con el delito de corrupción y con todas las condiciones y quitar las que entorpecen y vincularlas como están. En el caso que dijo usted de ejemplo, pues vea, estaba también el caso de trata de personas. O sea, esa condición es por parte de ustedes, ¿no? De quien procura, de quien dirige. Pero el curso está enfocado y esperamos que los ponentes sigan el paso que ustedes puso ahorita, toda vez que estamos hablando de una democracia participativa. Y qué brillante que estén estos jóvenes presentes hoy, para que empecemos a desarrollar ese concepto de la cultura. No solamente la denuncia, o sea, ¿por qué tenemos que pensar que el Estado de México está como está o como estamos con una condición en qué lugar estamos de corrupción? Eso no debemos pensar porque lingüísticamente nos aceptamos y ya vemos como normal las cosas. Al tránsito, a cualquier otro sobornamos y damos. ¿Por qué? La democracia participativa debe estar en el compromiso que asumamos los ciudadanos para que esto no pase y entonces las nuevas generaciones vayan se formando con ese criterio. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahorita estamos pues ya anunciando con esta actividad que la Unidad de Desarrollo Democrático, aquí en la Secretaría de Gobernación, ha impulsado, no solamente hacia dentro de la Secretaría, sino también compartiéndolo con otras áreas de gobierno. El curso de capacitación, el fortalecimiento de las democracias participativas para la prevención y el combate a la corrupción en Latinoamérica. A partir del día de mañana hasta el día lunes 2 de octubre, vamos a tener todos los días a las 11 de la mañana vía Zoom. Les haremos llegar la liga para que ustedes estén puntuales y puedan participar, no solamente la liga de Zoom, sino también la liga de Google Forms para que se puedan inscribir a este curso de capacitación, donde vamos a poder desahogar todas y cada una de las dudas que tengamos, las preguntas que hayamos ahorita hecho en nuestra mente y que tal vez necesitemos a las personas que se encargan de cada una de estas áreas. El día de mañana va a estar la maestra María Elisa Vera Madrigal, directora general jurídica de la Fiscalía. En los siguientes días estaría el doctor Gustavo González Hernández, titular de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía, el maestro Julio Antonio Cobos Castillo, el maestro Pablo Javier Estrada Rodríguez, que es con el que cerraríamos este ciclo de conferencias, que lo comentábamos previo a iniciar esta actividad, no lo tiene ninguna institución académica, ni de México, ni de otras partes del mundo, porque realmente son las personas que están tomando acciones todos los días en el tema anticorrupción los que están dando esta capacitación. Asimismo, agradecemos también a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que ha concedido de que este curso de capacitación tenga un valor de 20 horas en el servicio profesional de carrera, que es un incentivo que tienen todos los servidores públicos para que puedan participar. Las preguntas que hayan quedado pendientes, tanto en Zoom como de manera presencial, les van a pasar unos formatitos para que ustedes los puedan llenar y se los haremos llegar a la fiscal para que podamos concluir esta actividad. Y vamos a invitar al maestro Carlos Antonio Elpizar Salazar, titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, para que haga entrega de un reconocimiento a la doctora. Muchas gracias.
participación que estamos trabajando, de invitar a los alumnos que son de preparatoria, de universidad, de secundaria, es para que conozcan de manera directa a los actores, a un titular de Unidad de Desarrollo Democrático, a la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República, y que vean ustedes compartiendo este escenario con otros servidores públicos, no solamente aquí de Gobernación, sino también de otras áreas de gobierno. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctora, por esta participación tan importante y por este curso que nos ha dado con su tiempo. Muchas gracias.